el edificio de la Justicia Federal de Córdoba. Aquí, digamos, se resuelven los casos judiciales que atañen a los derechos, afectación de derechos de los ciudadanos y las ciudadanas que involucran estrictamente al Estado Nacional, ¿sí? Este es el hall central del edificio. Aquí los ciudadanos y las ciudadanas ingresan para formular sus denuncias, sus demandas en las mesas de entrada de los tribunales. Pero acá además están los despachos de las juezas y los jueces, también las oficinas de los empleados y funcionarios que colaboran en la tarea y las salas de audiencia. En la materia penal nosotros nos ocupamos de lo que se denomina delitos federales. Los delitos federales son delitos que involucran al Estado Nacional, que tienen especial importancia al Estado Nacional, y por citar algunos ejemplos y hacerlo más sencillo, lo que es narcotráfico, trata de personas, secuestro extorsivo, delitos tributarios, lo que tiene que ver con falsedades documentales y delitos, digamos, de especial significancia para el Estado argentino. Por ejemplo, también, entre otros, los delitos de lesa humanidad. Si les parece, los invito a la sala de audiencias del tribunal. Nuestro tribunal se denomina Tribunal Oral Federal número 1 y aquí desarrollamos los juicios penales, que son juicios orales. En este juicio, que es una suerte de ceremonia, pensemos que el derecho penal, como el derecho en general, es esencialmente ritual, está colmado de ritualismos, entonces hay distintos actores que intervienen en el juicio representando determinados intereses, derechos e intereses, y cumpliendo ciertos roles de acuerdo a lo que establece una ley, que es la ley procesal, que indica cuándo vamos a hablar, de qué manera, qué podemos decir, qué no, qué cosas podemos hacer aquí y no. Es decir, todo lo que sucede aquí, que es un ámbito muy formal, está reglado. Lo usual es que aquí haya personas, vecinos, vecinas que quieran ver qué sucede en una sala de audiencias y que nos acompañen durante nuestras mañanas en el desarrollo de los juicios. En este momento por la pandemia no, con lo cual lo que estamos haciendo es transmitir todo en vivo por la plataforma de YouTube, es decir, va por pantalla. Hoy estamos juzgando a través puntualmente de una causa que se denomina Diedrich Herrera, es la presunta comisión de delitos de lesa humanidad. Es decir, delitos que son especialmente crueles, delitos que tienen un carácter inhumano, si se quiere, y que afectan, digamos, o que han sido cometidos en contra de una población en forma generalizada y sistematizada, con el objeto de sostener, digamos, un plan de Estado o el plan de una organización. Ese es el concepto de delito de lesa humanidad. No cualquier delito es un delito de lesa humanidad, por más atroz que pueda parecernos. Este es el estrado del tribunal, ¿sí? Digamos que este es el sector que pertenece al tribunal y aquí se van a situar los distintos jueces que lo componen. 3 jueces porque es un tribunal colegiado. Como son 3 personas, una de ellas, que es el presidente o la presidenta del debate, tiene a su cargo la dirección del juicio, ¿sí? Yo soy la presidenta del tribunal este año y quien dirige puntualmente la audiencia de debate en el juicio de lesa humanidad que estamos llevando adelante. Y me acompañan 2 jueces de larga trayectoria, a quien además aprecio mucho, que son el doctor Jaime Díaz Gavier y el doctor Julián Falcucci. En un juicio penal intervienen distintos actores, como les mencionaba, y cada cual desempeña su rol. Para nosotros hay alguien que es muy importante, digo, para nosotros me refiero al tribunal, para los jueces y las juezas, y tiene que ver con el secretario. El secretario o el actuario del tribunal que se sitúa junto al estrado, puntualmente en este escritorio. Puntualmente lo que hace el secretario es dar fe de lo que aquí ocurre y labra el acta de debate. Y cuando el tribunal, digamos, se retira a los fines de deliberar
y dictar una sentencia, el secretario es el que en definitiva también auxilia al tribunal. ¿Por qué? Porque él ha dejado, establecido todas las peticiones escritas en el acta, todas las cuestiones en definitiva que el tribunal debe decidir. Es decir, es como si nos hiciera un cuadro sinóptico de todas esas cosas, sobre todo en los juicios muy grandes que se desarrollan durante muchísimo tiempo y nosotros, podemos perdernos respecto de los distintos aspectos de la decisión, es el apuntador. Es decir, es una figura, un auxiliar esencial o clave en el desarrollo de los juicios. Junto al secretario, que es el auxiliar del tribunal, se sitúa el fiscal general. ¿Quién es el fiscal? Bueno, el fiscal es el temido por todos, incluso puede ser temido por el tribunal, y lo digo en broma, ciertamente. El fiscal es el acusador público, es el representante del Ministerio Público, como mencioné, que es quien vela por la legalidad del proceso y por los intereses de la sociedad, ¿sí? Pero puntualmente es quien acusa a la persona, imputada de la comisión de un delito. Es decir, es quien formula una acusación y esto lo hará de distintas maneras. Traerá informes, documentos, pruebas, tratando de probar al tribunal que el imputado es responsable de la comisión del delito que se le atribuye. Si el fiscal considera que hay pruebas para sostener la responsabilidad penal de un imputado, va a formular una acusación con las razones y va a solicitar la imposición de una pena determinada. En un juicio penal, nada está librado al azar y junto al fiscal se sitúan la querella. ¿Quién es la querella? La querella es el particular ofendido por el delito. Y aquí se sentará su representante legal. Siempre es un abogado o abogada. De algún modo es el acusador privado. El fiscal representa los intereses generales de la sociedad y en cambio la querella representa al interés particular del ofendido por el delito, la víctima. Este espacio de la sala, con estos pupitres, están destinados al público en general. Estamos desarrollando ahora, se está ventilando un juicio de lesa humanidad en plena época de pandemia por el COVID, con lo cual no hay posibilidades de acceso del público a la sala. Este juicio de lesa humanidad en rigor es una mega causa, involucra muchos hechos donde en definitiva se está juzgando la presunta comisión de delitos que atañen a múltiples víctimas y a muchos imputados. Y esto fue un problema para el tribunal porque claramente esta sala era pequeña y no iba a poder acceder el público en general. Y al iniciar el juicio, las querellas plantearon la posibilidad de que estuvieran las fotografías de las víctimas en la sala de audiencias. Esto no es usual, pero dada la singularidad del momento, el tribunal lo discutió y lo decidió favorablemente. Entendimos que era legítimo, el reclamo y la necesidad de que las víctimas y sus familias estuvieran presentes de esta manera. Y en este sitio, enfrentados al Ministerio Público Fiscal y a las querellas, es decir, a los acusadores, se sitúan las defensas. En el juicio puntualmente que ahora estamos celebrando, dado que los imputados son 18 y dada la emergencia sanitaria, los imputados no se encuentran en la sala, pero aquí en la sala están sus abogados defensores, ¿sí? Y esto es importante por el derecho que toda persona sospechada o acusada de un delito tiene de ser asistida técnicamente en el marco de un proceso penal. ¿Y cuál es la importancia de esa asistencia letrada? El abogado puede explicarle al imputado los alcances y el significado de la acusación que se le está formulando. Puede discutir con el imputado y acordar estrategias defensivas y también
la posibilidad de apelar las decisiones que al cabo adopte el tribunal. Dado que la asistencia letrada es un derecho de toda persona acusada de la comisión de un delito, el Estado debe garantizar a todo ciudadano o ciudadana esa defensa técnica. Una vez leída la acusación, se le van a formular una serie de preguntas al imputado. En primer lugar, se le van a hacer preguntas sobre sus condiciones personales. Si eventualmente el tribunal tiene que imponer una pena, debe saber a quién se la está imponiendo. A una persona joven, a una persona anciana, a una persona que es reincidente, a una persona que no tenía medios para vivir y cometió un delito. Todas esas cuestiones son relevantes y por eso el tribunal formula esas preguntas. Luego de tener esa información, el presidente o la presidenta del tribunal le preguntará al imputado si va a declarar o no declarar. ¿Por qué? Porque el imputado tiene derecho a abstenerse de prestar declaración. ¿Qué quiere decir esto? Nada decir. Y el silencio no significa presunción de culpabilidad en contra de la persona imputada. Y esta advertencia se la hace el presidente o presidenta del tribunal al imputado. Es libre de declarar o no y generalmente adopta un temperamento según el consejo de su abogado defensor. Pero nunca su declaración es bajo juramento de decir verdad. Tiene derecho el imputado de mentirle al tribunal y el Estado, a través de los tribunales de justicia y a través en concreto de los acusadores y el acusador público, debe probar que está mintiendo. Debe probar, es decir, la carga de la prueba es del Estado. El Estado debe probar la culpabilidad de la persona. Todos somos inocentes, hasta la declaración de responsabilidad penal por una sentencia que adquiera firmeza, es decir, el valor de cosa juzgada. Hasta ese momento todos somos inocentes. Y los imputados, los acusados formalmente de un delito también son inocentes. Y en el centro de la sala también se ubica oportunamente el testigo citado a declarar por el tribunal. En el marco del juicio penal se ventilan pruebas. Se traen, mencionaba yo, múltiples pruebas, documentales, informativas, periciales, pero la prueba fundamental es la prueba testimonial. Como ha sido citado como testigo en ese carácter, debe decir la verdad de todo lo que sepa y le sea preguntado, y por lo tanto procede el presidente o la presidenta a receptar el juramento de ley. Todas las partes, es decir, el Ministerio Público Fiscal, las querellas y las defensas, ofrecen pruebas al tribunal antes de celebrarse el juicio. El tribunal provee las pruebas que estime útiles y pertinentes a través de una resolución. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estamos todos en la sala, todos conocemos cuáles son las pruebas que se van a producir en la sala, ¿sí? Sabemos, si se quiere, cuáles son las cartas que vamos a jugar. Una vez producidas todas las pruebas, es tiempo que cada una de las partes que están representando sus roles en el juicio emitan sus conclusiones finales, aleguen, ¿sí?, sobre sus pretensiones. Y así lo hará la querella, es decir, el acusador privado, luego el fiscal general y en último término las defensas. Cada uno le formulará al tribunal sobre la base de argumentos que deben ser sólidos, deben ser de peso, las razones por las cuales formulan sus peticiones. Una acusación, una absolución, ¿sí? Y este conjunto de razones son las que el tribunal deberá atender a los fines de resolver el caso y dictar sentencia. Eso sería así si no fuera que la ley procesal establece la posibilidad del imputado de decir una última palabra, es decir, la posibilidad de decir algo final al tribunal. No es una nueva declaración indagatoria, pero sí es la posibilidad de efectuar una última manifestación, ¿sí? Es un momento, por lo general, debo decirlo, de quiebre, donde saben los imputados que el tribunal pronto dicta sentencia, que ya nada nuevo puede suceder en el marco del debate y por ende, digamos, es su última posibilidad. Con esto se cierra el debate y el tribunal, entonces sí, deja la sala a los fines de
dictar una sentencia. Al ser un tribunal colegiado tenemos que pensar que son 3 personas que van a decidir, van a resolver un caso, y estas personas tienen una mirada particular, una mirada propia respecto de todo lo que suceda durante la audiencia de debate. Suelen ser charlas muy intensas donde hasta nos podemos pelear sobre cómo vemos el caso. Uno pensará que la persona es inocente y que debe ser absuelta, otra que es culpable y que debe ser condenada. ¿Cuánta condena, cuánta pena debe ser impuesta a esta persona? Todas esas discusiones las lleva adelante el tribunal fuera de la sala cuando el juicio, cuando el debate se ha cerrado, y antes de dictar el veredicto, es decir, de dictar una resolución, lo hace a puertas cerradas. Ciertamente que en el caso del juzgamiento de delitos de lesa humanidad hay un aspecto que también tiene gravitación, que tiene que ver con los daños ocasionados, presuntos daños cometidos en este tipo de delitos, los años transcurridos desde su presunta comisión a la fecha del juzgamiento, y una necesidad de reparación, ciertamente, histórica, y una reparación judicial. Esos aspectos también son considerados por el tribunal, de cara a la resolución del caso y al dictado de una sentencia. Es decir, los jueces conocemos de la trascendencia, histórica, y social que tienen este tipo de procesos. La decisión la toma el tribunal y la toma, por unanimidad, es decir, con una coincidencia de los distintos miembros, o bien por mayoría, si alguien, pensara distinto, es decir, votase en disidencia respecto de alguno de los aspectos. Y recién cuando han adoptado esa decisión, vuelven a la sala y lo que hace el presidente es leer el veredicto, es decir, lo resuelto por el tribunal. Yo soy todo lo que